Como hemos mencionado anteriormente, para calcular cantidades equivalentes debemos ver el circuito de adentro hacia afuera. Nos encontramos en primer lugar con el paralelo entre los condensadores 2 y 3. Resolvemos primeramente ese paralelo, recordando que para hacer la suma de capacidades en paralelo debo no sumar inversos, sino sumar simplemente esas capacidades. Entonces, la capacidad del paralelo entre el condensador 2 y el condensador 3 simplemente es sumar 1 microfaradio más 1 microfaradio. La capacidad 2,3 serían 2 microfaradios. Obtenemos que en la parte superior del circuito tenemos el condensador 1, al cual no le hicimos ningún cambio, pero el paralelo ahora lo hemos convertido en una sola capacitancia equivalente, es decir, la capacitancia 2,3, que va a estar en serie con el condensador 5 y el condensador 1, teniendo en la parte inferior una conexión en paralelo con el condensador 4. Y por supuesto, ello está conectado a una batería de 80 voltios de acuerdo al circuito inicial. Lo que nos interesa ahora resolver sería la serie entre los condensadores C1, C5 y el condensador equivalente C2,3. La capacidad en serie de los condensadores C1, C2,3 y C5 debe calcularse con suma de inversos, entonces lo llamaremos la capacitancia 1 a la 5, la voy a llamar para no colocar tantos subíndices, sería 1 entre la capacitancia 1 más 1 entre la capacitancia 2,3 más 1 entre la capacitancia 5. Y debo sustituir esos valores. El mínimo común múltiplo entre 2 microfaradios y 3 microfaradios es 6 microfaradios. Voy a dividir entre la cantidad de abajo, es decir, entre el denominador, y multiplico por el numerador. Uno entre la capacitancia de la serie superior sería 8 sobre 6 microfaradios. Recordamos que debemos invertir porque, número 1, tenemos esta capacitancia en el denominador. Allí no debería estar. Eso no es lo que deseamos. Y además sucede lo mismo con estas unidades. Luego, despejar de allí es invertir a ambos lados. La capacitancia de la serie del numerador será 6 sobre 8 microfaradios. El circuito equivalente obtenido sería esa capacidad que acabamos de calcular entre el condensador 1, el condensador 2, 3 y 5, en paralelo con el condensador 4 y la fuente de ese circuito conectada en la parte inferior. Capacidad equivalente sería resolver el paralelo entre C1,5 y C4. Entonces, en paralelo, voy a llamarlo ya capacidad equivalente, va a ser C1,5 más C4. La capacidad equivalente va a ser, acá podríamos extraer el mínimo común múltiplo o simplemente transformar los 6 octavos a un decimal, ya que no vamos a sumar más fracciones. 6 octavos es equivalente a 0,75, hacen la división de 6 entre 8, 0,75 más 5 microfaradios. Entonces sería la capacidad equivalente de este circuito, son 5,75 microfaradios. Para calcular la carga total vamos a recurrir a la ecuación de que la carga va a ser igual a la capacitancia por el voltaje, ecuación que puedo aplicar a la porción del circuito deseada, que por supuesto esté relacionada con los condensadores. Entonces, para el circuito completo, la carga total va a ser igual a la capacidad total del circuito, que sería la capacidad equivalente por el voltaje del circuito.
Para este caso tendríamos la carga total para este circuito van a ser 460 microcoulomb, coulomb porque estamos calculando carga. Debemos recordar que si no estamos realizando la conversión de los micros por su equivalente, que es 10 a la menos 6, lo que hacemos es arrastrar ese factor multiplicativo hasta el final, conservando los micros, cambiando las unidades para las unidades de carga al multiplicar faradios por voltios. Al finalizar en paralelo nuestro circuito equivalente, ya no debemos dudar en cómo vamos a pensar la solución. Si terminamos en paralelo, ya debemos considerar que debemos trabajar con los voltajes. Por lo tanto, tendremos que el voltaje 4 va a ser igual al voltaje de la serie 1,5, lo que va a ser igual al voltaje de la batería. Entonces tenemos directamente de allí puedo hallar directamente la carga 4. La carga 4, es decir, la carga en el condensador 4 va a ser la capacitancia 4 por el voltaje 4, que lo tenemos directo del paralelo. Luego la carga 4. La carga 4 son 400 microcoulomb. De igual manera hallaremos la carga de 1 a 5 con la capacitancia 1,5 por el voltaje 1,5, que es igual al de la fuente. Esto da 60 microcoulomb. Recordamos que al tener la carga de la serie que obtuvimos entre el condensador 1, el condensador 2,3 y el condensador 5, tendríamos la carga de cada condensador individualmente. Por lo tanto, la carga 1, la carga del paralelo 2,3, ojo, no estoy hablando de 2 y 3 individualmente, sino del paralelo, y la carga 5 son iguales a la carga que acabo de calcular de 1 a 5. Luego, voy a tomar la ecuación Q es igual a C por B, es decir, la carga es igual a la capacitancia por voltaje, y despejo el voltaje. Entonces, la carga entre la capacitancia va a ser igual al voltaje en cada condensador. Aplico esa ecuación tanto para el voltaje 1 como para el voltaje 5. Entonces, el voltaje 1 va a ser la carga 1 entre la capacitancia 1. Serían 30 voltios. Aplicamos la ecuación para el voltaje 5. Los micros se vuelven a cancelar y 60 entre 3 tenemos un voltaje de 20 voltios. El voltaje del paralelo entre C2 y C3 podríamos calcularlo a través de una simple resta, ya que acabamos de calcular el voltaje en el condensador 1 y calculamos el voltaje en el condensador 5. Por lo tanto, el voltaje del paralelo 2,3 podría calcularse sabiendo que estos tres voltajes deben dar un total de 80 voltios. Se cumple que el voltaje 1 más el voltaje 2,3 más el voltaje 5 deberían darnos los 80 voltios. El voltaje del paralelo 2,3 serían los 80 voltios, restando el voltaje 1 y el voltaje 5. El voltaje del paralelo 2,3 serían, como la capacitancia 2,3 proviene de un paralelo, si tenemos el voltaje de ese paralelo completo, tendríamos el voltaje 2 y el voltaje 3. Significa que el voltaje 2 y el voltaje 3 son iguales al voltaje del paralelo 2,3, de donde recordamos lo visto en clase de que al ingresar una carga
a este paralelo, que sería la carga 1,5, esa carga va a repartirse o a dividirse en una carga 2 y una carga 3. Entonces, hallemos estas cargas. La carga 2 será la capacitancia 2 por el voltaje 2, es 30 microcoulomb. Y lo mismo va a suceder con la carga 3, ya que los condensadores tienen la misma capacitancia o el mismo valor. La carga 3 va a ser la capacitancia 3 por el voltaje 3. De esta forma hemos calculado todas las cargas y todos los voltajes en cada uno de los condensadores de forma individual. Y la forma de comprobar si el valor de las cargas es correcto, conocemos que la carga total es 460 microcoulombs y resultó en nuestros cálculos que ella se dividió en una carga 4 de un valor de 400 microcoulomb y una carga de la serie superior de 60 microcoulomb. Por lo tanto, ello es válido, ya que los 60 microcoulomb con los 400 microcoulomb nos dan el total de la carga. Así finalizamos la solución de este ejercicio de asociación de condensadores en una combinación mixta.